Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, hoy desde el lugar de la noticia. Y la noticia este lunes está en Baltimore, Maryland, donde nos encontramos aquí en Estados Unidos. Justo en este edificio que hay detrás de mí, la Corte de Migración de esta ciudad se ha entregado a primera hora de la mañana Kilmar Abrego García a las autoridades migratorias. El inmigrante, recuerden, salvadoreño, que fue deportado a El Salvador, de nuevo regresado a Estados Unidos y ahora parece que será deportado a Uganda por un presunto delito de tráfico de personas. Es la principal noticia que vamos a analizar con nuestras invitadas que nos acompañan ya hoy desde Miami. Gaby Perozo, bienvenida. Y desde Madrid, la periodista Cristina García Casado. Bienvenida, Cristina. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Es la noticia del día, se lo estamos contando. Kilmar Abrego García se entrega a las autoridades migratorias. Ahora parece que será deportado, acusado de un delito de tráfico de personas, entre otros que veremos a continuación. Antes de nada, le pido a las periodistas que nos acompañan hoy en este Club de Prensa un titular para este polémico y mediático caso. Cristina, empiezo contigo. Ese titular. Creo que es un símbolo de la inseguridad jurídica que perpetra, que introduce la política migratoria contraria a los derechos humanos de Donald Trump. Un símbolo de esa inseguridad jurídica, nos dice Cristina, en Madrid, y desde Miami cruzamos de lado a lado del mundo. Gaby, ¿cuál es el titular para esta noticia? Yo más bien creo que migrantes que cometen delitos en Estados Unidos no tendrán impunidad. No hay lugar para los migrantes que cometen delitos, nos dice Gaby. Escuchemos lo que dice él, el protagonista de esta historia, Kilmar Abrego García. Las cámaras de NTN 24 han sido testigos en este lugar donde nos encontramos de ese momento en el que se ha entregado a las autoridades migratorias. Esto es lo que ha dicho, que no pierde la esperanza. Escuchen. Cuando estuve detenido, siempre recordé momentos hermosos con mi familia, momentos de ir al parque, de ir al trampolín con mis hijos. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas. Quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, nuestra comunidad nos respalda y al final se va a hacer justicia. El amor y la familia triunfará. Es un caso muy simbólico, tanto que hay una gran presencia de medios en esta plaza en Baltimore frente a la corte donde se ha entregado, porque fue deportado a El Salvador, luego un juez ordenó que fuese de nuevo a Estados Unidos de regreso y ahora, después de haberse entregado a las autoridades migratorias, parece que será deportado a Uganda por varios delitos que presuntamente habría cometido. Le pregunto a Gaby Perozo, en la retórica demócrata, Kilmar Abrego García, digamos que se muestra como una persona que está sufriendo un proceso injusto. Pero ya nos has avanzado en el titular, Gaby, que los que cometen delitos tendrán que irse del país bajo la administración Trump. ¿Realmente es un delincuente Kilmar Abrego? Mira, todo parece indicar que sí. Él actualmente enfrenta una acusación federal por tráfico de personas. Incluso fue grabado con personas en su vehículo. Adicionalmente, han registrado una cantidad de tránsitos completamente irregulares. Adicionalmente, habla de su familia y de recordar cómo visitaba el parque junto a sus familiares. Tenía 2 órdenes de restricción por parte de sus parejas porque habían denuncias
denuncias específicas de maltrato familiar, de golpear a una de sus parejas. Definitivamente se trata de alguien que tenía antecedentes penales, que ha venido violando la ley, sin embargo tenía una protección para no ser enviado a El Salvador. Incluso evidencia algunos huecos que tiene el sistema. Si bien una persona podría temer no volver a su país, en el caso particular de él tendría adicionalmente que atender a 2 órdenes de deportación de 2 jueces completamente distintos. El tema aquí es que los demócratas lo han estado protegiendo para justamente tratar de mostrar a un migrante que habría sido deportado ilegalmente. Era un tecnicismo jurídico en el tema de El Salvador, pero las autoridades de la administración Trump han dejado claro que él será deportado, que está siendo procesado judicialmente al día de hoy y que finalmente será deportado. Incluso le ofreció irse a Costa Rica, en donde podía estar completamente libre, y él rechazó entonces esa oferta y ahora enfrenta la posibilidad de volar efectivamente deportado hacia Uganda. La administración Trump, como nos explica Gaby, le ofrece ser deportado a Costa Rica con la única condición de que él aceptara el delito de tráfico humano, cosa que no ha hecho, y esa es la razón por la que parece que el lugar de Costa Rica acabará en Uganda. Cristina, ¿está enfrentando un proceso justo Kilmar Abrego García? Bueno, es evidente que no, para empezar por el primer error, además reconocido, de haberle enviado a El Salvador, donde podía enfrentar represalias, ya partiendo de esa base. Y en los casos, la justicia tiene que ser garantista, es decir, todo no tiene que parecer que merece ser deportado, tiene que demostrarse, tiene que seguir el debido proceso, que es todo lo que no está ocurriendo en la política migratoria de Donald Trump. Y además, si aceptamos ya este último paso en el que una administración puede hacer esta estrategia del palo y la zanahoria, ¿no? De decir, venga, si aceptas unos cargos que, si no son verdad, que él tiene todo el derecho del mundo a no aceptarlos, algún delito tan grave, se va a Costa Rica, que es como, digamos, la parte, bueno, esa zanahoria, no esa parte menos mala, pero si no te vas a Uganda, un país en otro continente donde... ¿Cuándo van a poderle visitar sus familiares? ¿Qué futuro hay después de eso? ¿Cómo son las cárceles allí? No que sean mucho mejor tampoco en otros sitios, pero ¿cómo pueden ser las de Uganda? Lo desconocemos seguramente porque está fuera, ¿no?, de nuestro marco. Entonces, desde todos los puntos de vista, en cualquier lugar del proceso que nos situemos, estamos aceptando cuestiones que hay absolutamente que revisar desde el punto de vista de los derechos humanos. Normalizar que se deporte a un salvadoreño de Estados Unidos a Uganda. Son cuestiones, esta externalización de las políticas migratorias, algo que también puede tener sus intentos, ¿no?, en la Unión Europea con terceros países. Estos son todo cuestiones que en el momento en que las dejamos pasar, estamos aceptando que algo tan riguroso como es el proceso de la justicia, que atañe a un derecho tan básico y primordial como la libertad del ser humano y su dignidad, tiene que ser absolutamente escrupuloso, y por eso es lento, y por eso debe ser, bueno, podría ser menos lento, pero la realidad es que cuando se hace bien tiene que ser lento, y esta expedición, esta manera que quiere Trump de presentar, de yo voy a acabar, ¿no?, con todos los problemas de este país, lo voy a hacer rápido, luego tocaremos otras cuestiones de la manera que lo está haciendo, llevándose por delante décadas de construcción de andamiaje de los derechos humanos, es absolutamente peligroso, tanto para Estados Unidos como para el precedente que sienta. Eso en cuanto a esa deportación, a ese proceso que ahora enfrentará Kilmar Abrego. En ETN24, en el lugar de la noticia, hemos sido testigos del momento en el que él se entregaba a las autoridades. Les cuento que estaba rodeado de personas de distintas asociaciones que defienden a los inmigrantes, rodeado también de abogados de estas asociaciones, muchos de los que llevan su caso particularmente, y también rodeado de su familia. Aunque ese proceso de deportación, como dice Cristina, es cuestionable, la realidad es que Kilmar Abrego García enfrenta serias acusaciones por parte de la administración. Las hemos recopilado porque esta misma mañana el Departamento de Seguridad Nacional ha publicado documentos oficiales como actas policiales que recogen algunos de los
delitos que habría cometido. Fíjense en el primero, en este se detalla el presunto delito por tráfico humano que habría cometido Kilmar Abrego García. En el año 2022 fue interceptado por una patrulla tras conducir sobrepasando el límite de velocidad, y ahí le interceptaron con varios inmigrantes irregulares trasladándoles de un punto a otro del país, razón por la que enfrenta esa acusación. Pero no es la única. En este otro documento pueden ver la orden de alejamiento que las autoridades policiales emitieron respecto a su esposa después de que ella presentara una denuncia por violencia doméstica, denuncia que, todo se ha dicho, acabó retirando. Y por último, un documento más que ha difundido hoy la administración Trump en el que se recoge el presunto delito de tráfico de drogas, de posesión ilegal de sustancias ilícitas que habría cometido Kilmar Abrego García. Gaby, en vista de todo esto, claro, está claro que Donald Trump está cumpliendo una promesa electoral, ¿no? Él dijo, todos los inmigrantes que cometan algún delito serán deportados. Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración, tienen una serie de pruebas de estos presuntos delitos y están ejecutando esa deportación y, por tanto, esa promesa. Sí, definitivamente. Incluso cuando se da finalmente el regreso de Kilmar Abrego García, de una vez las autoridades adelantaban que iba a enfrentar los cargos criminales que le correspondía en suelo estadounidense y adicionalmente que tarde o temprano debía ser deportado. Ellos han asegurado que los contribuyentes de Estados Unidos no tienen por qué pagar un proceso judicial larguísimo para alguien que en reiteradas ocasiones ha violado la ley. Con respecto al debido proceso, él definitivamente fue devuelto a Estados Unidos luego de lo que sería ese error procesal cuando fue enviado a El Salvador. Adicionalmente, hoy una juez, luego de su detención, pedía entonces la suspensión existente de la deportación a Uganda e incluso decía que él debía permanecer en Estados Unidos y que iba a comisionar entonces a las autoridades para que permaneciera acá hasta tanto se conocieran más detalles de lo que sería esa impugnación a Uganda. Todos esos procesos están en pleno desarrollo. Vamos a ver qué dicen los jueces. Se estaría así velando por el debido proceso, pero la administración Trump ha dejado claro, como tú lo dices, como parte de su promesa de campaña, que estas personas tienen que salir del país lo antes posible porque son personas que han estado aprovechándose del sistema y violando la ley. 3:12 Washington, 2:12 Bogotá, Quito, Lima. Estamos en directo desde el lugar donde ha ocurrido hoy esta noticia, frente a la Corte Migratoria de Baltimore, en Maryland, lugar en el que se ha entregado Kilmar Abrego García. Hay una reacción por parte de la administración Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha publicado un mensaje en redes sociales después de que Kilmar Abrego García se pusiera a disposición de los agentes migratorios. Esto es lo que ha dicho la secretaria. Hoy, la policía de ICE arrestó a Kilmar Abrego García y lo están procesando para su deportación. El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal, que es miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses. Cristina, es un mensaje contundente, ¿verdad? El de Kristi Noem, le llama depredador. Además, también le acusa de ser miembro de la pandilla MS-13 salvadoreña. ¿Qué interpretación haces de este mensaje que publica Kristi Noem? Porque, desde luego, ella tiene claro que la deportación debe ejecutarse por esos argumentos que ha publicado en el tuit. Sí, es absolutamente el discurso que se ha empleado hasta ahora, esa asociación de estos inmigrantes con pandillas a las que ellos niegan pertenecer. Vemos el caso, por ejemplo, ¿no? de lo que hemos visto y hemos analizado sobre la tenencia, ¿no? de portar tatuajes como un elemento probatorio que obviamente puede no serlo. Y este es el discurso, ¿no? de mano dura que tiene que emplear Donald Trump y su gobierno. Y luego está por ver qué resultados hay, porque uno de los resultados de esta política y de esta narrativa
son esas imágenes dantescas y perturbadoras que estamos viendo también de detenciones de personas, muchas de ellas seguramente inocentes, incluso aunque no lo sean, detenciones de unas maneras abruptas que infunden miedo en la comunidad migrante, tanto en la que tiene documentos como en la que no tiene documentos. Y todas las dos comunidades tienen derecho a vivir tranquilamente sin ese temor, ¿no?, a una administración que persigue, pero es que también a los que tienen los documentos, porque cualquier fallo, cualquier elemento puede ser, como hablábamos, yo di el primer titular de la inseguridad jurídica, cuando eso existe, cuando hay márgenes dentro de lo que es el proceso, cuando se abren, ¿no?, estas lagunas en las que ocurren cosas que antes no se permitía que ocurrieran. Ahí cabe el miedo de todas estas comunidades que ven detenciones delante de familiares de maneras absolutamente abruptas. Hubo una imagen que ha circulado estos días muy buena, muy poderosa, de un guardia de seguridad llorando por una detención con una madre y un hijo. Es decir, estamos también ante una escenificación, que es lo que ha buscado desde el principio Donald Trump, que viene por la narrativa de ese mensaje, que puede ser más oficial, pero también de cómo se están haciendo las redadas, cómo se está buscando a la gente, de infundir ese miedo. Por una parte, de infundir miedo, y yo creo que más importante para este mundo de la política marketingiana en el que estamos, para transmitir a sus votantes que, si bien muchas de las otras cosas que dijo que iba a cumplir no las ha cumplido o incluso las ha empeorado, como todo el tema del caos arancelario, ¿no?, que le ha salido tremendamente mal y es un símbolo del caos y de la falta de gestión en su administración. Si bien hay muchas cosas que no ha resuelto o puede haber empeorado, hay otras en las que sí está cumpliendo. Y como tuvo mucho voto históricamente en la primera y en el segundo mandato por el miedo al migrante, el miedo infundido al migrante, esto para él es primordial, ¿no? Esta imagen, ¿no?, de los vamos a expulsar y no va a quedar aquí ninguno, y este tipo de mensajes tan simples y tan vastos. Bueno, todo esto es parte, ¿no?, se hace desde los diferentes estamentos, es la escenificación que hace Donald Trump de esta política de mano dura, y luego hay que ver qué resultados va a tener a lo largo de estos años. Resultados reales, no escenificación. Gaby. Bueno, yo creo que los resultados en la frontera son claros. A medida que han venido pasando los meses, hemos visto cada vez menos cruces fronterizos, cuando estábamos viendo una frontera que llegaron hasta 10.000 personas. Y esto tiene que ver con el tema disuasivo. Si bien es doloroso para la comunidad migrante, la administración Trump ha buscado ese tipo de mensajes para que ocurran autodeportaciones masivas y adicionalmente para disuadir a quienes quieren seguir entrando de manera ilegal por la frontera, que no lo van a hacer y que van a enfrentar consecuencias. Se trata de la política de Estado de Estados Unidos. En algunos puntos ha bajado definitivamente el apoyo en algunas comunidades de hispanos, pero por otro apunta a lo que sería la base fuerte, la base sólida del movimiento MAGA, en donde aseguran que tienen que tomar medidas extremas porque estamos hablando de un número de deportaciones muy grandes que se tienen que ejecutar. Adicionalmente, a mí me llama la atención cómo los demócratas se preocupan sobremanera sobre el tema de las deportaciones, y hemos visto que el número real de deportaciones sigue siendo menor al de, por ejemplo, presidentes como Bill Clinton y Barack Obama. Esto ha ocurrido siempre. Ahora tenemos redes sociales y sí, en definitiva, el mensaje contundente por parte de la administración de Donald Trump, que de alguna manera no lo esconde, lo dice y lo ejecuta. Obviamente esto sí tiene una influencia y crea bastante zozobra en la comunidad hispana, pero forma parte entonces de la política de Estado. Incluso serán entonces los votantes quienes seguirán apoyando este tipo de políticas migratorias en las elecciones de medio término, o por el contrario las rechazarían. Es parte entonces del capital político que se está invirtiendo o poniendo en riesgo, tomando en cuenta lo que fue el resultado de esas elecciones, y la política migratoria formaba parte de lo que era la respuesta que le tiene que dar a los votantes.
Y os pregunto a cada una de vosotras rápidamente en 30 segundos por el futuro de Kilmar Abrego García, que en estos momentos es incierto, pero en caso de que sea deportado a Uganda, empiezo por Cristina, ¿sus abogados tendrán posibilidad de recurrir? ¿Lo paralizará un juez o acabará en esa nación africana? En 30 segundos, Cristina. Yo creo que, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero intentarán al máximo que no vaya allí. Yo creo que es el destino más cruel para él, rozando con volver a El Salvador, que es donde podría tener represalias, y quizás intenten aceptar Costa Rica si pueden dar marcha atrás. La verdad lo desconocemos ahora, pero Uganda desde luego es un destino, bueno, muy cruel para, sea culpable o no lo sea, ¿no? Yo creo que más bien se trata de una nos dice jugada Cristina. política. Gaby, en 30 segundos. Sí, yo creo que más bien quizás Sí. la administración de Donald Trump está justamente jugando a ir a lo más para luego alcanzar lo menos. Tom Homan decía que estaba sobre la mesa el tema de Uganda, pero no estaba cerrado, no decía efectivamente el ser enviado a este destino en particular, sino que decía, está ahí en la mesa y nosotros tenemos tratados con Uganda. Yo creo que sí, definitivamente tarde o temprano va a ser deportado, pero no creo que a una nación africana, porque realmente el ruido alrededor de este caso ha sido muy significativo y no necesariamente le conviene a la administración, pero de que va a otro país, seguramente eso ocurrirá. NTN 24 desde el lugar de la noticia, hoy en Baltimore, Maryland, en vivo, ofreciéndoles a ustedes todos los puntos de vista en este club de prensa para que saquen sus propias conclusiones. Una pausa y seguimos. Francia se suma a la decisión de Estados Unidos de enviar efectivos al Mar Caribe para combatir al narcotráfico, entre otros, del Cártel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro. Volvemos con esta noticia, no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Hoy desde el lugar de la noticia estamos en la Corte Migratoria de Baltimore, en Maryland, donde a primera hora de la mañana Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño que será deportado previsiblemente a Uganda, se ha entregado a las autoridades judiciales. Esto es Club de Prensa, pero hay muchas otras noticias que queremos ofrecerles en el día de hoy y analizar con nuestras invitadas. Nos acompañan, seguimos con ellas, Gaby Perozo y Cristina García Casado, hablando ahora de Venezuela. Atención, Francia se suma a la decisión de Estados Unidos de enviar efectivos al Mar Caribe con el objetivo de combatir a los grupos de narcotráfico que operan en la zona, entre otros el Cártel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro. Escuchen cómo lo confirmaba el ministro del Interior francés. Aquí, la República está vigilante día y noche. En Martinica, en el Centro de Operaciones del Ejército, elogié la vigilancia permanente de nuestros soldados y la estrecha coordinación con la Gendarmería, la Policía y la Aduana. Inteligencia compartida, decisiones en tiempo real, apoyo marítimo, aéreo y terrestre. Este es el corazón del escudo de las Antillas. Radares costeros y drones de largo alcance fortalecen la lucha contra el narcotráfico al permitir una detección temprana y una interpretación más rápida. Impunidad cero para quienes siembran la muerte. Gaby Perozo, ¿qué implicaciones tiene este despliegue de Francia? Bueno, esto no tiene precedentes quizás en la historia de las democracias trabajando en conjunto con el tema del narcotráfico. Conocemos muchísimas operaciones, pero en este caso en particular, que sea todo el Mar Caribe y que adicionalmente se vayan sumando naciones a esta iniciativa es determinante. Incluso podría cambiar el destino de las naciones latinoamericanas, tomando en cuenta el grave problema que, por ejemplo, existe en México, que permea para todos los países de Centroamérica, que realmente no dejen actuar a los carteles de la droga. Sería un cambio definitivo. Y en el caso particular de Venezuela le están volteando la mesa. Si recuerdas, en el pasado reciente veíamos, por ejemplo, a un Emmanuel Macron pidiendo entonces un diálogo para tratar entonces de resolver el tema venezolano. Y ahora vemos a una Francia a través de las islas de Guadalupe,
Guadalupe, brindando el apoyo fundamental a Estados Unidos para hacer frente a esos carteles, tomando en cuenta que dentro de esos carteles se ha mencionado con nombre y apellido a Nicolás Maduro como uno de los capos de esos carteles narcoterroristas. Esto sería un cambio fundamental. Incluso hablaba hoy con un eurodiputado. Ellos están tratando que a través del Parlamento Europeo se decrete que también el Cartel de los Soles es una organización terrorista, y esto le cambiaría definitivamente muchas cosas a Nicolás Maduro, a su régimen de terror, y adicionalmente la legitimación de capitales que siempre busca, y también la legitimación de su propio poder, tomando en cuenta que no es presidente porque ya los venezolanos lo sacaron con los votos. Maduro, por quien ofrecen 50 millones de dólares. Cristina, tú estás en Madrid, estás en Europa. Es Francia, una nación europea, la que ha decidido enviar efectivos también al Mar Caribe para combatir el narcotráfico. ¿Cómo se interpreta esto desde allí, desde la Unión Europea, donde tú te encuentras? Bueno, primero hay que decir que la Francia actual tiene decisiones audaces en materia de política exterior que son destacables, y coincido con mi compañera en que esta alianza, esta colaboración es un paso fundamental, remarcable, importante, y que va por un camino necesario. Es decir, en este mundo globalizado, el narcotráfico, como otras cuestiones, no es un tema que se pueda circunscribir ya a un país o que se pueda constreñir ni siquiera en una región, porque tiene componentes que atañen a diferentes países, a diferentes sistemas, con lo cual esta cooperación creo que es fundamental. Es interesante que el caso de Venezuela, que va un poco, como decimos aquí en España, por un río, como el Guadiana, decimos, ¿no? Un río que aparece y desaparece. El tema de Venezuela de repente tiene un foco muy grande, a nivel internacional me refiero, de repente desaparece porque ahora mismo hay conflictos gravísimos, ¿no? Candentes, como la masacre en Gaza, Ucrania, que no se soluciona, y luego todo lo que genera Donald Trump de atención mediática, que si no hubiera esos dos conflictos sería ya 24 horas. Parece que a veces se desatiende, ¿no?, lo que sigue ocurriendo, ese gran éxodo moderno que ha sido la consecuencia, ¿no?, del régimen de Maduro en Venezuela, y esto lo devuelve otra vez, ¿no?, muestra que sigue habiendo preocupación, en este caso por la vertiente del narcotráfico, vuelve a situar a Venezuela, nos vuelve a obligar a hablar y a recordar que tantísimas personas se han ido involuntariamente de su país con nulas perspectivas de volver a corto o medio plazo, y que eso es un drama contemporáneo al que no debemos dejar de atender. Entonces yo creo que es una política audaz de Francia, como tiene otras en este momento. Tiene esa intención, ¿no?, esa vocación de ser un líder, de mantenerse como uno de los líderes en la política europea, y en este caso lo está ejerciendo. Un drama y una decisión audaz en respuesta a ese drama que nos cuenta Cristina. Atención a la siguiente imagen. Es otra de las imágenes del día. Está dando la vuelta al mundo. La han grabado venezolanos con sus teléfonos móviles, sorprendidos al ver tanques de guerra movilizándose en Valencia, Venezuela. Gaby, llama la atención. ¿Se está preparando el régimen para una posible respuesta militar? Bueno, lo que ellos están preparando es crear nuevamente terror en la ciudadanía para que no haya ningún tipo de movilización. Recuerda que tanto María Corina Machado como otros líderes de la oposición le han venido diciendo al pueblo venezolano que tienen que estar atentos por si necesitan dar una respuesta contundente. Ellos han dicho que van a llevar a 4.5 millones de milicianos, un número totalmente impensable, irrealizable. Adicionalmente, no habrían 4 millones de fusiles en Venezuela para que ellos pudieran entonces, en teoría, defender a la patria. Están sacando los tanques por un lado, supuestamente en cada una de las plazas Bolívar, que normalmente están ubicadas en los centros o en las capitales de cada uno de los estados de Venezuela. Están haciendo supuestamente un registro para que las personas se alisten para defender a la patria. Se trata entonces del mismo discurso que han venido implementando, nacionalista, tratando entonces de condenar al imperio de Estados Unidos por un lado, pero por otro tienen la excusa
perfecta de movilizar a oficiales militares en cada una de las esquinas del país para que el pueblo de Venezuela no pueda manifestarse, no pueda apoyar este tipo de iniciativas. Como lo he dicho en otros programas, no creo que se trate de una intervención militar ni incluso una extracción. Se está llevando a cabo esta operación militar en los alrededores de Venezuela para asfixiarlos económicamente, para crear este tipo de presiones. Hoy es Francia, seguramente más naciones se van a sumar esta semana y volver a cambiarle el juego a Nicolás Maduro y hacer un cerco definitivo. Y obviamente a ellos no les conviene que se active el pueblo venezolano en las calles, porque también veíamos el llamado que hacía el subsecretario Christopher Landau de Estados Unidos, que aseguraba que la libertad de Venezuela la tienen que ganar y la tienen que pelear los venezolanos. Obviamente ellos están asustados por si hay algún tipo de traición o alguna jugada inesperada por parte de la administración y necesitan entonces movilizar esas fuerzas, asustar, tener a todo el mundo a raya para que no por lo menos internamente haya ningún tipo de fisura que pueda poner en peligro su poder. Es tremendo, unos tanques como dices, Gaby, con los que siembran el terror, el miedo, que es lo que llevan años haciendo allí en Venezuela. Esto es NTN 24, transmitiendo desde Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Hoy el lugar de la noticia donde se ha entregado a la justicia Kilmar Abrego García. Las cámaras de este canal siempre en el lugar de la noticia para ofrecerles desde aquí todas las perspectivas. Pero hay más noticias, las analizamos a la vuelta, no se vayan. Seguimos en directo, bienvenidos de nuevo a Club de Prensa, hoy desde Baltimore, el lugar de la noticia donde Kilmar Abrego García se ha entregado a las autoridades migratorias. Ahora se espera que este inmigrante salvadoreño sea deportado a Uganda. Y estamos con Gaby Perozo desde Miami, Cristina García Casado desde Madrid. La otra noticia del día está en Washington, donde la Guardia Nacional ya recorre las calles con armas. Hasta esta fecha lo hacían desarmados, acompañando a policías. Ahora sí llevan armas con el objetivo, dice la administración Trump, de combatir el crimen en la capital de Estados Unidos. Una medida que escuchen al presidente, porque hoy mismo ha dicho quiere extender a otras ciudades como Chicago. Se está preparando en el Pentágono y quizá el secretario de Defensa también pueda intervenir para un despliegue militar en Chicago. Y con lo que usted dijo, ¿están preparando al gobernador? Estamos listos para ir a cualquier parte. Contamos con una dotación completa de grandes seres humanos. Estamos completos. Nuestras Fuerzas Armadas están completas. Estábamos completamente vacías hace un año. Ahora estamos completas. Así que podemos ir a cualquier parte con menos de 24 horas de aviso. Chicago, pero también Baltimore. Esta ciudad desde donde transmitimos hoy en vivo este Club de Prensa es otra de las que Donald Trump quiere en este caso desplegar a la Guardia Nacional para combatir el crimen. Es cierto que Baltimore, bueno, y Chicago son en general ciudades inseguras. Cristina, ¿es una buena idea trasladar ese modelo que ha aprobado en la capital a otros lugares del país? Bueno, lo primero es que es una idea arbitraria, porque claramente está solo señalando a ciudades icónicas, simbólicas, gobernadas por demócratas. Con lo cual, para empezar, esto es lo primero que nos llama la atención, el descaro absoluto, una vez más, de las políticas de Donald Trump. Y decías, son ciudades que tienen altas tasas, ¿no?, de criminalidad, pero menores, no han tenido un aumento. Es más, son ciudades que fueron muy peligrosas, mucho más peligrosas que ahora. Por ejemplo, Washington, D.C., donde yo tuve la fortuna de vivir 6 años, nosotros vivíamos en zonas que ahora son muy caras en Washington, fueron absolutamente muy peligrosas en los 80, los 90, y ahora es una ciudad que en la mayoría de los cuadrantes donde transcurre la mayor parte de su actividad política y profesional es bastante segura para los estándares de Estados Unidos, y las tres han mejorado sus niveles de delincuencia, que siguen siendo altos, yo lo digo ahora por ejemplo, ¿no?, para los estándares europeos siguen siendo altos, pero no han empeorado, con lo cual no hay ninguna justificación y no son peores que en otros lugares gobernados por republicanos que pudiéramos hacer la comparación, con lo cual lo primero que llama la atención es que es un uso absolutamente partidista, ¿no?, del poder exagerado que está intentando atraparnos como presidente.
Y hablábamos antes de las escenificaciones y del miedo que se infunde. Bueno, las imágenes que vemos de la capital, ¿no? De DC, una ciudad, como digo, tiene un cuadrante que es más complicado, pero los cuadrantes donde transcurre la mayor parte de su actividad pública, digamos, vamos, una ciudad perfectamente privilegiada, con rentas altísimas, con un montón de seguridad per se, porque allí vive el presidente de Estados Unidos y muchísimos funcionarios. Quiero decirte, esa ciudad, ver militares caminando por Logan Circle, ¿no? Un lugar muy privilegiado dentro de Estados Unidos y del mundo en general, la verdad que es, bueno, un poco esperpéntico, ¿no? Entonces, coger estas, por ejemplo, Chicago, y no lo va a tener tan fácil, esto es lo último que apunto antes de que sigamos, no lo va a tener tan fácil en Chicago o en Baltimore, porque el presidente, por las características propias de DC, allí tiene más, puede, ¿no? entrar, ¿no? con más poder. En Chicago y en Maryland, en el caso de Baltimore, si es así, va a tener más trabas, lo va a tener más complicado, pero bueno, sobre todo quiero subrayar el partidismo al que no podemos acostumbrarnos. Gaby. Bueno, yo más bien vería las cifras con lupa. En primer lugar, cuando te dicen que la capital de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, está peor que Ciudad de México o Bogotá, yo creo que tienes que tener una alarma. Que se basen de que el crimen disminuyó con respecto a 2023, cuando se había disparado, pero en 2025 estaba un poquito menor. Realmente hay que atender una emergencia nacional cuando tu capital está peor que ciudades que históricamente han tenido tasas de criminalidad muy altas, y ese número no ha podido ser debatido. Adicionalmente, tengo algunas cifras frescas de Chicago que dan cuenta entonces de que sí, se trata en definitiva de una ciudad insegura. Hay 3 veces más homicidios en Chicago que en Los Ángeles, imagínate, 5 veces más que en Nueva York. Durante 7 años consecutivos ha tenido altas tasas de criminalidad, y esos son números que seguro tampoco van a poder ser rebatidos, simplemente se basan en una disminución. Es como si yo me tirara 50 kilos más y luego baje 25 y digan que bueno, que ya yo no estoy gorda porque ya yo me quité 25 kilos en los últimos meses. Realmente hay un tema de seguridad que tiene que ser abordado. Yo no estaría de acuerdo que los efectivos de la Guardia Nacional armados permanezcan durante mucho tiempo en esas ciudades. Yo creo que esto tiene que ser como una terapia de choque, en donde se cree entonces como una capa protectora para estas ciudades, se disuada a los criminales a que no cometan delitos en estas ciudades, y se cree entonces esa conciencia de que no va a haber más impunidad. Incluso en Chicago hablan de unos casi 148.000 delitos que han sido reportados. ¿Sabes cuántas personas han sido arrestadas de esa cantidad de casi 50.000 delitos? Solo el 16% han sido procesados. Estamos hablando entonces de tasas de impunidad parecidas a América Latina. Así que yo sí creo que se tienen que tomar algunos correctivos. Estaría de acuerdo que también lo hagan en otras ciudades republicanas. Incluso a mí me parecería más inteligente políticamente pasar de Washington, D.C., que para él era como su vecindario y adicionalmente no era un estado y no le suponía otro tipo de problemas, como apunta mi compañera, que le van a complicar la situación, pero que lo aplique también en algunas ciudades republicanas en donde los números también son malos, y que definitivamente se cree nuevamente esa conciencia de que ahora el crimen va a ser enfrentado en las calles, que va a haber más seguridad, y adicionalmente que se hagan las reformas necesarias para que el sistema de justicia pueda crear las vías y las personas que están cometiendo delitos, sobre todo violentos en las calles, paguen por sus crímenes. Que se refuerce la seguridad, ya sean ciudades demócratas o republicanas. Al margen de la política, la seguridad está por encima de todo, por supuesto, por encima de las ideologías. Esto es Club de Prensa, transmitiendo desde Baltimore, una de las ciudades en las que Trump también quiere desplegar la Guardia Nacional. Ya regresamos. NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Gaby Perozo que nos haya acompañado en este Club de Prensa desde Miami. Gaby, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, siempre es un placer.
Y desde Madrid nos ha acompañado Cristina García Casado. Cristina, un placer, gracias. Siempre igualmente, que estén bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa especial que hemos transmitido desde Baltimore, desde la Corte de Justicia, donde hoy se ha entregado Kilmar Abrego García. NTN 24, siempre desde el lugar de la noticia. La actualización de este caso y del resto de noticias que hemos abordado en Club de Prensa en los siguientes boletines informativos. Que tengan una feliz tarde.